You are now unmuted. Vai pende caru yo aite. Se caru ponaiterei ha peina ko angaña moñembyrũ jeýta mahinañane rembiapoko arapegua ha hi'ã che peime porãite upépe. Estamos empezando nuevamente nuestra tarea del día de hoy y espero que ustedes también se encuentren muy bien. Pecherendupa, Pelle reporta Mina. Buenas tardes, profe. Jaime Porá, Sandé. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Y pona pecha. Se llama papel pantalla y na pende peinjawibe. Ahí está, profesora. Se ve todo. Se ve, sí se ve, profe. Hoy pona itereinda y por y pape porandu sean bajina pe te envía por regla 1 ya se cuembo yo ya japete en jaguaranime da y por y pape porandu sean na se saca por ahí va pm y catupe porandu pe chanoko anga ñamoñe pyrumbo huepe regla 2 ñame earako árape. Hoy menos esa cambanda y por ir un pe por anduseo pues ya no amoñe pinuta pe boyo ya jamo con jaco arape guaya huereco ajin. De mi parte no, profe. Hoy por ahí. Se parte de la ona hani e profesora. Hoy por ahí terei. O pues ya no ñamoñe pinuta ja hoy no sapu a ñana inu cuera o por andusea y catunte abeyo por andu hoy me ja momento pente. O sea, no es justamente que ahora, si surge cualquier duda, cualquier inconveniente, ustedes pueden cortar la clase y preguntar, ¿verdad? Este es el momento para que ustedes pregunten. En cualquier momento del desarrollo de la clase, ustedes pueden hacer una pausa y preguntar, teniendo en cuenta que este es nuestro encuentro sincrónico, ¿verdad? Entonces no dejen pasar las dudas. Peporandú, ayer. Hoy mera monda pepilla pona y hina peporandú y catujanguecha amuesa KPM a jao. Hoy mero pues treima jape y pota llegué a repetir peyente a veiche y catujanguecha ayer para repetir llegué hoy mero sape antes na peicumbu ponaiva y catujanguecha peicumbu pona upejina la idea. Bueno, ñamoñe penuta ya jao pechano pembo yo ya jamo coinja. Regla 2. Pe regla 1 pe curiñande ñañemo arandu pe achegety guaranire. Ayepa. Pe alfabeto guaraní. Yaikuaa mbo'y letra pa yaguereko. Yaikuaa mbo'y sonido pa oĩ. Ya es que hay 33 sonidos para 33 letras. Ya hecha ya para yaguerekoja letras orales. Yaguerekoja letras nasales. Yaguerekoja digrama guaraní mejera pundiecoin. Jaupecha ayepa ya clasifica paite. Entonces vamos a tener también en guaraní, ¿verdad? Palabras nasales, palabras orales, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos letras que son orales y que son nasales, ¿verdad? Jaco árape ya hechata imagina pembo yo yajamo coinja. Upembo yo yajamo coinja. Ja ejina ayepa pe muandujere jewa. Muanduje hina guaranime he ise acento. Umia pepe y cuaana pe jope guaranime. Va isha pa ya alfabeto. Va isha pa ya consonante. Va isha pa ya letra. Va isha pa ya sonido. Va isha pa ya hina digrama. Umia peikua paiteana ha pecha peikuaana ha yepamba epa heise hina muanduje. Muanduje heise hina guaranime acento. Jaco regla 2 boyo yajamo coinja hera hina muanduje puata boyo yaja. Upeba heise hina del acento tónico. Regla para la utilización del acento tónico en guaraní. Va ella para purula acento tónico. ¿Cómo están estructuradas
las palabras y cómo van acentuándose. Y esta regla exclusivamente nos habla de cómo utilizar el acento. Pero también se aprovecha para ver los tipos de palabra también según los acentos que tiene. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando esta segunda regla, que se trata, como les dije, del acento. Acento hina guaranime ha ejina muanduje. Va ejina pe muanduje ha ejina pe tuapu ata o jova pe tei pu ae ari. Entonces viene a ser la mayor intensidad con la cual se pronuncia una vocal en guaraní. Upea ha ejina hayepa muanduje. P, sonido fuerte. La mayor intensidad de la voz que recae sobre una vocal. Ha apejina pejechate chapuna hayepa. Yawa. Ha upepe omo negrita o ñande pe a. Yawa. Mo ñande hina hata ve. Ya a ari hayepa. Yawa. Upepe ya es hatave. Upechano upepe ha ejinape mayor intensidad. Petuapu hatave hayepa ya es hajina. Ha upeyoi oguatava. Oguatava. A aria vei hatave ña pronuncia hayepa. Petei mejina oyehai pe muanduje ha ambuepe katundo yehairi. Umia yahechata yahavo hayepa ko segunda regla pemba e momento pepa yahaiva en ape acento hamba e momento pepa anda yahairi. Upeishan. Ape la peicumbu ponaba en lo que tienen que entender bien es que en guaraní la mayor intensidad donde pronunciamos, ¿verdad?, esa vocal con mayor intensidad, ese es el acento en guaraní, que es la misma cosa que en el castellano también, la pronunciación más intensa que hacemos, solamente que en el castellano nosotros hablamos de sílaba tónica. Por ejemplo, papá decimos. ¿Cuál es la sílaba tónica? La última es la sílaba tónica, ¿verdad? En el guaraní no hablamos de sílaba tónica, hablamos de vocal tónica. Pe vocal tónica ha ejina ha yepa upea ari peñande ha tave ñambo hyapuhina ñañe ebobe. Entonces en guaraní hablamos de vocal tónica. Ha pe vocal tónica ha ejina upea ari ñande ha tave ñambo hyapu. Pe por anducéramo que pe por andunte. Muanduje abei guaraní me hayepa oñemogenda. Es decir, se clasifican. La clasificación de los acentos. Yahuerecojina, muanduje jai. Upeaja ejina acento gráfico u ortográfico. Upeaja es muanduje jai. El acento gráfico. Jai viene de escribir. Muanduje jai, el que se marca, upea, gráfico u ortográfico, he. Upea ja ejina pepepe he jai señandebe. Ja epe muanduje oye jaiva, es el acento pintado ya jai chape España ñe em. Ja peje chate chapiname he o guatava. Mo pe ya jai hina pe muanduje a ari ya jai, hayepa. Oga. Mo yahai pe muanduje o ari. Mbo es jara. Mo yahai pe muanduje a ari. Hayepa. Con a upechano ja ejinate chapina pe muanduje jaiva. Acento gráfico u ortográfico. Es el que se pinta. Tenemos que pintar. Upechano peteína ja e muanduje jaiva. Muanduje pureko. Ha epe muanduje oñembo purekova do yehairi. Va eje ise upea. La muanduje pureko ha ejina pe acento fonético.
ya evagina España ñe'ẽme. Acento fonético o acento prosódico ya avei acento natural. Ñande jambohyapu handa jahaíri. Entonces, pronunciamos con mayor intensidad, ¿verdad? Esa vocal, pero no marcamos. Upeva ha'ehína guaranímepe muanduje pureko. Jaguereko ape techapýna. Jagua. Moõ ñande hajépa hatãve ja'épe a. Jagua. Última a. Hakatu ndajahaíri. Ja'énte ha ndajahaíri pe muanduje. No marcamos el acento. Upeagui ha'ehína pe acento natural o prosódico hajépa. Ha guaraníme upea héra muanduje pureko. Umíape ikuaáva'erã peẽ. Upe jaguereko temimbo'e. Ári hajépa hatãve ja'e temimbo'e. Ha ndojehaíri. Juru. Ári hatãve ja'e ha ndajahaíri. Entonces, el acento fonético o prosódico en el guaraní, ¿verdad? Es el acento que se pronuncia o se entona debidamente, ¿verdad? Pero no se marca. Solamente pronunciamos o entonamos, pero no marcamos. Pues ya no yaguareco. Muanduje jaiba, que es el acento gráfico u ortográfico. Ha muanduje pureko, ha evagina hayepape acento prosódico o natural ya eva España ñe'ẽme. Ya hairi upeva. Ha upei yaguareko pe mbohapyhápe hínape muanduje tigua, ha evagina pe acento nasal. Upea hína peikuaavoi ñande ñamoĩ chupe pe apóstrofe ja'e hína España ñe'ẽme pe acento nasalpe. Upea jahecháta hína mbojojaha mbohapyhápe. Entonces vamos a ver la regla. La tercera regla trata exclusivamente del acento nasal. Entonces solamente hoy vamos a recordar que hay 3 tipos de acento. Yejaiba, acento gráfico u ortográfico. Muanduje yejaiba. Muanduje pureko, que es el acento fonético natural o prosódico. Do yejairi upea. Pureko terando yejairiba. Ayepa haupei. Muanduje tingua, que es el acento nasal que vamos a estar viendo recién, sus características y cómo se utiliza en la regla 3. Pu'ae ata. Ba'éva pape pu'ae ata upéva ha'e hínape vocal tónica. Angetéche ha'e PM upéva ajépa. Guaraníme ajépa ndajaipurúi sílaba tónica. Jaipuru vocal tónica. Ha vocal tónica ha'e hína pu'ae oñemuanduje jaíva térã pureko. Entonces, la vocal tónica es la vocal que se acentúa gráficamente o que se pronuncia fonéticamente, ¿verdad? Puede ser la vocal acentuada o pronunciada. Esa es la vocal tónica. La vocal tónica ma ella ya es guaraníme. Pu'ae ata. Pu'ae ha es una vocal, ha ata ha es una tónica. Yagua. Ma upepe ha es una la vocal tónica. Ma he itache. Yagua. Ma itea ha upepe pu'ae ata. Primera A o segunda A. La segunda A. Muy bien. Hoy pona. Ha oga. Maja es inopepe muanduje puata o huerecoba. Vocal tónica. La O. Bueno. O. Hayepa. O. Entonces esa es la vocal tónica. En uno estamos utilizando el acento prosódico. Yagua. Pa ari ya ñande ya ente handa ya hairi. Upeaja es inapureko. Oga. Upepo yehai. Upeaja es acento gráfico u ortográfico. Ya es en guaraníme muanduje yehai. Ha ya hechata hina avei ha yepa ha ekuri PM pe
muandujeru piwa abei yaguereko hina guaraníme umi palabras monotónicas ha yaguereko abei palabras politónicas. Koiñepyrũháme jahechátape palabras monotónicas. Ñe'ẽ imuandujeteĩva upe ahe'ise hína palabras monotónicas. Ha'e umi ñe'ẽ oguerekóva ipype peteĩ pu'ae atã. Ahí tenapureko. Entonces son aquellas que en su estructura contienen una sola vocal tónica. Ya puede ser gráfica o fonética. Por ejemplo, tenemos acá avá. ¿Cuánta vocal tónica tiene avá? 2. Vocal tónica. Pu'ae atá. A, uno solo, avá. ¿Verdad? En la última A nomás nosotros cargamos nuestra voz. Y esa es la vocal tónica, la última A. Upeaja e pu'ae atá. Tiene una sola vocal tónica. Avá, que significa persona. Después tenemos uvá, que significa fruto. ¿Cuántas vocales tónicas tiene? Voy pu'ae atá pa uereko. Uvá. Una. Peteía vei. Maitea pajae. Uvá. A. A vei. Ayepa. Jaupepe pico ñande ñamoí hinape muanduje ahí. No. Nañamoiri. Ayepa ya ente. Upecharon mba'eichagua muandujepa uereko hína avá. Fonético. Mba'eicha ja'e upe aguaraníme. Muanduje pureko. Ha'yva avei oguereko muanduje pureko, que es un acento fonético. Upe yaguereko ñe'ẽ y muanduje etava. Palabras politónicas. Mba'e upe ahe'ise poli, que viene de mucho. Umiahína oguereko heta hajepa ha'e umi ñe'ẽ oguerekóva ipype mokõi térã hetave pu'ae atã. Ahí tenapureko. He'i ñandéve hajepa que son aquellas palabras que en su estructura contienen 2 o más vocales tónicas. Es decir, pueden ser acentuadas gráficamente o fonéticamente. ¿Por qué ocurre esa peculiaridad en el guaraní? Porque el guaraní, ¿verdad?, tiene una estructura que casi siempre se hace, ¿verdad?, con unión de raíces. Entonces, cuando vamos uniendo las raíces, cada raíz tiene su vocal tónica. Entonces, al unir una o más raíces, 2 o 3 raíces, entonces tenemos ya palabras politónicas. Quiere decir que en su estructura tiene más de una vocal tónica. Acá, por ejemplo, tienen ustedes techapira. Pirá, pirere, por ejemplo. Pirá es una raíz. Piré es otra raíz. Ahí se unió 2 raíces para formar, ¿verdad?, un nuevo vocablo. Pirapiré quiere decir plata, dinero, ¿verdad? Pero ahí dice pirapirere. Iré quiere decir, ¿quién me dice qué quiere decir pirapirere? Piel. Pirapirere, va, ese dice. Por la plata, profe. Por la plata. Por el ¿Por qué? dinero. Porque por el dinero o por la plata. Eso quiere decir, porque ese ere es una posposición, ¿verdad? Que en castellano es preposición y quiere decir por. Entonces, pirapirere quiere decir por plata. Tupamba e yara. Ahí, por ejemplo, tienen 3 raíces. Tupá, que es una raíz. Bae, que viene de cosa, que es otra raíz. Y yara. ¿Quién sabe qué quiere decir tupamba e yara? ¿Qué quiere decir en castellano tupamba e yara? ¿Por quiénes
se dice umia ha'ehina tupamba yara. Dueño de Dios. Esa es la traducción literal del castellano, ¿verdad? Del guaraní al castellano. Pero en el Por la guaraní, gracia de Dios. en el guaraní pues no existe la traducción literal, sino por contexto. Entonces decimos, por ejemplo, Tupamba Yara por aquellas Lo que le personas. pertenece a Dios. ¿Cómo? Lo que le pertenece a Dios. Sí, esa es la traducción literal, pero en el contexto de nuestra lengua guaraní, Tupamba Yara es aquella persona, ¿verdad?, que merece ser ayudado, por ejemplo. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen aquellas novenas en la cultura paraguaya, se hace el último día de rezo y se dice Yayapota Tupamba E. Entonces, para darle a las personas que necesitan, Umia Ejinala Tupamba E Yara, las personas que necesitan, Umia Peoye. Y ahí ustedes ven que hay, ¿verdad?, varias, por ejemplo, Tupá. La primera A es nasal, ¿verdad? Entonces esa no contamos. Pero en la E tiene un acento tónico. No se le pone porque no podemos estar poniendo, ¿verdad?, todos los acentos tónicos. Entonces la regla nos dice que solamente tenemos que poner en la última vocal tónica si no es vocal final. Y en este caso, ¿verdad?, no es vocal final la última vocal tónica, porque es yara. Tupamba es yara. Entonces, no es vocal final, entonces por eso se pone la acentuación gráfica. La regla 2. ¿Cómo se utiliza? En primer lugar, heiñandejina. Pu'ae ata ndaha'éramo ñe'ẽ imuandujeteĩva pu'ae paha ogueraháva'erã muanduje hai. Mba'e he'ise upe aspa ñañe'ẽme que la vocal tónica no final de las palabras monotónicas llevan acento gráfico. Entonces, cuando la vocal tónica no es vocal final en guaraní, siempre se acentúa. Y seguramente ustedes al pronunciar en guaraní se van a dar cuenta, y es una característica de nuestra lengua, de que en guaraní la mayoría de las palabras, ¿verdad?, tienen acentuación final, es decir, acentuamos sobre la vocal final. Pero cuando cargamos la voz sobre la vocal final no quiere decir que tenemos que marcar ese acento, ¿verdad? Solamente marcamos cuando no recae sobre la vocal final. De lo contrario, es solamente un acento prosódico o natural. En este caso, Profe, yaja, entonces no tiene que llevar acento final en la A. no tiene que llevar, solamente es un acento prosódico. Yaja, curé, vaca, riguazú, cuimbae, cuñá, ¿verdad? Todo eso donde nosotros cargamos nuestra fuerza de pronunciación en la última vocal, ¿verdad?, es solamente acento prosódico o natural. Ha'ehina pe muanduje pureko. Apepe hechakote chapyrame iñande. La vocal tónica no final son las que se acentúan. No final. Oga, aba, uva. Oga mba'e he'ise. Casa. Aba mba'e he'ise. Cabello. Cabello. Aba. Aba otra cosa, pero pea es aba, porque lleva acento en la primera
vocal, ¿verdad? Uva. Uva dice mango o agarradera de algo. Uva. Daja ei uva. Bueno, entonces, las palabras que tienen vocal tónica y esa vocal tónica no son final, marcamos. Eso nos dice la primera regla. La segunda nos dice, puae ata, daja eiro ñe e imuandu jejetaba, puae paja o huerajaba en amuandu jejai. La vocal tónica última, no final de las palabras politónicas, llevan acento gráfico. Lo que ya veíamos en pirapirere. Acá se repite otra vez, ¿verdad? Pirapirere. Entonces, la vocal tónica es vocal no final en una palabra politónica. Entonces, se marca el acento. Yaipuruta hinape muanduje jaiba. Boe jara. Ahí tiene dos raíces si se dan cuenta. Boe jara. ¿Por qué marcamos el acento? Porque la vocal tónica no es vocal final. Entonces se marca. Pirapirere, boe jara y muchos otros más que ustedes van a ir viendo después en los ejemplos y en la tarea que ustedes tienen que ir haciendo para poder retroalimentar esta regla. En el 3 nos dice, puae ata, jaero ñe'e imuandu jeteiva, ja imuandu jejetava, puae paja arakaeve ndoguerahaiva era muandu jejai. Ya es por aceno. O huereco, muanduje, pureco. ¿Qué quiere decir esto en español? Que toda vocal tónica final, ya sea de palabras monotónicas o palabras politónicas, nunca llevan acento pintado o acento gráfico u ortográfico. Es decir, tienen una acentuación fonética o natural, ¿verdad? O prosódica. Por eso es que hay una regla de oro en el guaraní, ¿verdad? Que nunca acentuamos la vocal tónica final. Final, eso quiere decir la vocal que está al final de la palabra. Entonces, cuando tiene acentuación, es decir, necesita que carguemos la fuerza de pronunciación ahí, cargamos, pero no marcamos. No marcamos, pero al leer pronunciamos. Por eso, las palabras que en guaraní no se marca ni un acento, entonces siempre la fuerza de pronunciación tenemos que hacerlo en la última vocal. Y acá ven el ejemplo. Pirapiré. Acá no es pirapirere, sino es pirapiré, que es plata, efectivo, dinero. Pirapiré. ¿Dónde recae la fuerza de pronunciación? En la E. Marcamos. Pregunto. No, Burjara. Nunca vamos a marcar. Upeije y icuarasu. Icuarasu. Ahí tiene dos raíces. Pirapiré también tiene dos raíces. Icua es una raíz. Rasu es otra raíz. Es una palabra politónica porque tiene más de una raíz. Icuarasu. ¿Dónde pronunciamos el acento? En la U. ¿Marcamos? No marcamos. ¿Por qué no marcamos? Porque recae en la vocal final. Solamente pronunciamos, pero no marcamos. Upeije iñande upepe. Última palabra. Mapa o pronunciar tamba epaje y upepe. Va, es y upepe.
Va, profe. Uva. Va. He'i upepe. Hayepa. Moñande ñamoían la fuerza de pronunciación do huerecoino pe acento pintado en la A, en la última La A. vocal. La vocal tónica es la final. Upepe he'i uva. Hañande ñamoíno chupela ella eno uva, entonces quiere decir que tenemos que pintar el acento sobre la u. Y en este caso no está pintado, entonces se lee uva. ¿Qué quiere decir uva? Fruta o fruto. Va este copa. Esa capa o ipape por anduceba. Pero una esa capa ahí ti cuando te ve en Bojara. Oí pona, se gustaupe. Bueno. Jape antes es ayepa pe tercera regla, y la ya, segunda regla, perdón, la ya kwa pona vaina, ayepa. Va ella pa purú la acento tónico, es decir, el acento gráfico. Y lo más importante ahí, como les digo, la regla de oro es, ¿verdad?, de que en el guaraní la vocal tónica final nunca debemos marcar el acento. Solamente se pronuncia, no se marca. Es decir, no se pinta, como dicen los alumnos siempre, ¿verdad? Bueno, y tenemos un taller que tenemos que hacer sobre la regla 2. Estos talleres ustedes tienen que hacer, porque si ustedes no hacen, entonces no van a poder practicar la regla. Y va a ser muy difícil para ustedes. Es decir, yo les aconsejo a ustedes que ustedes impriman estos talleres y que hagan, que practiquen. Entonces, bajen, descarguen y practiquen. Esto, por ejemplo, no tiene puntaje, pero es lo que a ustedes les va a servir para que retroalimenten a ver si realmente cómo están. Entonces es demasiado útil. Si ustedes no hacen estas tareas, entonces no van a poder entender, porque esta es la exposición al problema, ¿verdad? Acá ustedes van a encontrar los problemas y van a poder solucionar en la pronunciación, en la utilización de los diferentes tipos de acento. Entonces, estos ejercitarios están preparados para que ustedes, ¿verdad?, puedan practicar. Y ahora quiero repasar con ustedes cada uno de los ejercicios, y si ustedes necesitan ponerle, hacer algunas aclaraciones, entonces para que yo pueda hacerles ahora. Bueno, en el número 1 es Ipe Mongora, Puae Ata. O huerecoba muanduje o yejaiba. Va epa heise upea. Pe mongora heise hina encierra. Puae ata o huerajaba muanduje o yejaiba. Entonces encierra la vocal tónica que lleva acento pintado. Upea heise hina pe número 1. Vamos a encerrar la vocal tónica que lleve acento pintado. ¿Y cuál es ahí la vocal tónica en las palabras? Por ejemplo, en tupusha, ¿hay vocal tónica con acento pintado? No, Hani Bojara. Daipori. En buro, ¿hay acento tónico? Oí, profe. Mapa, Ye. Upei coger a ye guaranime. Era hayepa. Upea era Entonces, va es ina ñamongorata upepe. Ñamongorata hayepa. Pura hei upepe con ina puae ata o guerajaba muanduje ahí. Oí. Mapa upechano upepe ñamongorata. Upeixa yeyapota yahao hayepa petei tei yeyapopa peve. Mokoiha he'i
Pehaigue pu'ae atã. Ndogueraháiva moanduje ojehaíva. Pehaigue, ¿qué quiere decir? Subraye. Subraye la vocal tónica. Ndogueraháiva es una negación que no tiene moanduje ojehaíva, que no tiene acento pintado. Vocal tónica que no tiene acento pintado. Curé, mapa upepejae. La E, hayepa upeajae. Jae hinapuae ata, hando guerahai hayepa pemoanduje jaiva. Curé. Yvyra, ma jae upepe vocal tónica que no lleva acento pintado. Tuguay, pauereco. Acento tónico que no lleva acento pintado. No tiene. Do huerecoi, ayepa. Tesa. Mapa eupa. La A. Hoy por ahí terei, upe ya no pe un mía, pe haiguita pejo, ayepa van a subrayar. Boja puja. Pe haigu, heyanai, apera, eja, oibai, o faltar su pepe, y. Pe haigu, puae ata, jape moi, muandujete coteméramo. Acá van a hacer dos cosas. Van a subrayar solamente la vocal tónica. Y van a poner el acento si hace falta. Por ejemplo, tapé. Mapa upepe jae hinape vocal tónica. Puae atapa ma jae. La E. La E. Hoy por ahí, pues ya no pea jae vocal tónica. Japeaico, ¿le hace falta poner el acento gráfico? No. No se pone porque en guaraní la vocal tónica final no se marca el acento. Upeya huereco, tuba. Mo página pea la vocal tónica. La U. La U, muy bien. La U es vocal tónica. Tuba. Ape pañamoí anata panajani ripe muanduje. Yamoyam. Ñamoían. Tenemos que marcar el acento gráfico. Jaupecha, peyapota pejou, pepepe y cuatama. Bueno, las reglas de IPEA, jamoita patapanamoimo, hay upeare ja EPM importante terei, peyapoco a con ejercicio, con el ejercicio de retroalimentación. Jape anda peyapoino da ikatumo, hay peikumbu pona la regla. Necesitan practicar haciendo estos ejercicios para que después, cuando ustedes tengan que hacer un ejercicio con puntaje, ya no sea algo de otro mundo para ustedes. ¿Entienden? Por eso yo les doy esto para que ustedes practiquen. Upeya huereco, irundija. El 4, hei, pemojenda, ñe engüera, tembiapo, 4 pewa, hei, ape, pero peango 3 pewa, hay equivoca y mi apera, hayepa, 3 pewa. Es decir, el ejercicio que hicieron acá, ¿verdad? En el número 3, ustedes van a clasificarlo acá. Pemojenda, umiñe engüera, hei, ape, y puae, puata pajaba. Y puae, puata pajaɨva. Acá los que tienen vocal tónica final y acá los que tienen vocal tónica no final. Por ejemplo, ¿qué palabra tiene vocal tónica final? Ape amoita jina, tapé. Peaureco vocal tónica final. Ayepa pe. Entonces upe amoita ape. Ja. Y puae puata pajaɨva. Por ejemplo, amoita ape tuba. Upea ejina, pe uja ejina vocal tónica no final.
Upeare o guerajape acento. Jaupecha a clasificata ape. Los que tienen vocal tónica final y los que tienen vocal tónica no final. Va, epa, por y página UPP ponandusea UPPB. Ya sahan a ambuepe upechan. Poja, número 5. Pejaí muanduje ñe oikotemevape. Van a leer la oración y van a ponerle el acento a los que necesitan. Mava oí tapepe, upepe. Mava oí tapepe. Mopa upea hina ñamoita. Mava. Oikote patapa no oikote acento. La primera A. Oí por ahí te ape. Mava. Ñamoiana acento. Oí tapepe. Upepe pa ñamoiana tapambae. Najani profesor. Ñamoiana ape. Tapepe. O si no, heita tapepe. Ayepa. Mava oí tapepe. Jaupei hei. Kaipa mo oiko. Mo pe ñamoita pe acento gráfico. Kaipa mo oiko. Donde yo pronuncio con mayor intensidad. Kaipa mo oiko. La I, profe. En la I. No, Entonces, ahí tengo que poner el acento gráfico. Jaupea peyapota pejo. Boü tapiti oí corape. Boü. ¿Dónde pronuncio con mayor intensidad? M. Boü. La M no es una vocal. En la I. Boü. En la I. Y voy a poner ahí el acento sobre la I. Voy a poner el acento gráfico. No, porque es vocal final. Boü tapiti. Ahí en tapiti. ¿Dónde pronuncio? En la última I. En la última I. Sin azul. ¿Voy a marcar o no? No. No. Boü tapiti oí corape. Corape. La mayor intensidad es sobre la A. Y ahí sí tengo que poner el acento gráfico. Porque no es vocal final. Y así van a ir haciendo cada uno, leyendo, ¿verdad? Si no pueden pronunciar bien, pídanle a una persona que de repente tenga mayor habilidad que les vaya ayudando, ¿verdad? Pero tienen que hacer los ejercicios. Bueno, vamos siguiendo. Ahí tienen varios ejercicios, ¿verdad? Upei potei. Pejaiwuñe y puata etaba. Va pepe. Que van a subrayar las palabras politónicas. Heisejina upea que tiene más de una raíz o que tiene más de una vocal tónica. Jaupearamba ella ya poana moñe evara. Tenemos que leer la palabra. Por ejemplo, el primero dice cotuyajuja. Cotuyajuja. Tiene dos vocal tónicas. La U, ¿verdad? Este es su vocal tónica, yajuja. Y este es su vocal tónica. Entonces, esta va a ser, voy a subrayar o no esta palabra. Me dice acá, pejaiwuñe y puata etaba, que tiene varias vocales tónicas. ¿Voy a subrayar o no esta palabra? Sí, voy a subrayar, ¿verdad? APG hijina. Boe jara. Boe jara. ¿Tiene más de una vocal tónica? Sí, profe. Sí, entonces subrayo también. Y así voy a ir haciendo. Debe. ¿Tiene más de una vocal tónica?
No, tiene No. una sola, entonces dejo así. Pecha, peyapota, pejo, o pape, beja, yepa. Upei, Pocoin jame oía, el séptimo, el número 7. Pemongora umiñe y puatate iba. Entonces, van a encerrar las palabras que tienen una sola vocal tónica. Una sola vocal tónica. APGI. Anguyaire. Anguyaire. ¿Cuántas vocal tónicas tiene? Anguyaire. Tiene 2 vocal tónicas, la A y la I. ¿Voy a encerrar sí o no? No voy a encerrar porque me dice que encierre solo las palabras que tienen una sola vocal tónica. Entonces, pojí, ¿cuántas vocales tónicas tiene? Una sola. Una sola. Entonces, esa sí voy a encerrar. UPGI. Ipuapupe. Ipuapupe. ¿Tiene más de una vocal tónica? Sí. La A y la I. Entonces, esta no encierro. UPGI. Tuya. Una sola vocal tónica. Entonces, esta sí encierro. Y así voy a ir haciendo hasta la última palabra. Upeya huereco poapı. Japoapı peje iñande con número 8 pejaimba epaje y seco añe. Hayepa España ñe me yajaita. Ape. Hayepa. Ya huereco i ava. O huereco hina hayepa pe muanduje ata ape. Yejaiba. Ava. Va eje y seupea. Cabello. Hayepa. Ava heise cabello. Ava. Pelo o cabello. Ha ape hei. Va eje ape. Pea ko ape amo sa ua. El que pinto. Va eje y ko ape. ¿Quién me lee esta palabra? Ava. Heipa ava upepe ahí. Ava. Ava. Cuando no tiene el acento pintado, entonces se pronuncia sobre la última vocal. Jaupepe ava. Upepe se hombre. Hombre o persona. Y catuya es hombre, tena persona. Upepe se ava. Esa capa pe mejina. APGI va EGI ape. Pea con ambos a ua. Va EGI ko ape. Voy. Hayepa. Hamba EGI sen voy. Víbora serpiente. Muy bien. Ha apen va EGI. Apen va EGI. Pea con ambos a ua ko anga. Voy. No, voy. Porque acá tenemos que pronunciar de irimboí. Voy. Porque no tiene puso, ¿verdad? Si tenía puso, iba a decir voy. Pero acá no tiene puso, ¿verdad? No se suelta el sonido, entonces dice voy. Hamba eje y sen voy. Desvestirse. Boí quiere decir desvestirse. Entonces, cada palabra que tienen ahí tiene una significación diferente. ¿Por qué? Porque el acento hace diferencia semántica. Entonces, atiendan muy bien, ¿verdad?, el significado. Upeya huereco por un el 9. Jaje iñande ape.
Pejai petei ñe'ẽ jovái téramo ñe'ẽrã ha peipuru ipype ko'ã ñe'ẽ mbo'ehaópegua. Entonces ustedes van a escribir ya sea un texto o van a hacer un diálogo, van a escribir un diálogo y van a utilizar estos vocablos que son vocablos, ¿verdad? Vamos a decir escolares, vocablos de uso más bien escolar, ¿verdad? Por ejemplo, te convoé, van a buscar qué quiere decir te convoé. ¿Qué quiere decir inu? ¿Qué quiere decir moñe'e? ¿Qué quiere decir muesacá? Ñemo arandú. O algunos a lo mejor saben luego. Va, eje dice ñemo arandú, va. Ñemo arandú dice a estudiar, ¿verdad? Muesacá, va, eje dice aclarar. Jaumisa, jaupei pe guaranime, por supuesto, peyapota petei párrafo, tena peyapó petei diálogos a peipuruco ako añe'e. Esa campa PM, na peporando sei pamba eve UPPB. Acá por ahí te eso. Hoy por ahora, pues, ya no ya jareitas de servina. Upei ya huereco pa jape oía tembiapo. En el 10º lugar o el número 10. Jaapeje iñande eipuru hekopeteco añe'e jaemoimba ñe'e yuayu. Mba'éupe ajeise utiliza correctamente estas palabras y completa las oraciones. Jaape ñande yahuereko hina umía umi palabra yaipuruta. Ayepa. Umía ñande yaipuru vana hekopete. Hañamoimba con a espacio en blanco o falta jape. Ape yahuereco, por ejemplo, QA hayahuereco QA. POI hayahuereco POI. BOI hayahuereco BOI hayahuereco BOI. Entonces, ya se llama maitea página ojo por ave peñe tepe. Por ejemplo, dice acá, amo cuñataí. Hay un espacio, hay otro espacio y después dice así. ¿Qué puede ir ahí? Yo puedo también, puedo conjugar. Acá, por ejemplo, tenemos QA y tenemos POI. Entonces, acá nosotros podemos completar amo cuñataí y yo puedo decir QA, POI, así puedo decir QA, entonces completo con QA y completo con POI. Y el texto queda de esta manera. Dice, amo cuñataí cuapo y así. ¿Qué significa eso en España? En español significa aquella dama o aquella señorita con cintura estrecha. Upeaje y se en traducción literal. O con cinturita. Tiene una cinturita. Sí, o con cinturita. No dice tiene, porque para que diga tiene tenemos que utilizar o huereco, ¿verdad? Y acá no dice. Y catuya es con cintura. Bueno, jaupeisa peyapota pejo ayepa peyapota umi ambue ñeere. Profe. Sí. ¿Cómo se pronuncia ohuereco o oreco? ¿Cómo se dice? ¿Oreco o ohuereco? Ambas formas están correctas, ¿verdad? Porque en el guaraní nosotros utilizamos mucho la apocopación.
¿Qué quiere decir eso? Acortar las palabras. Entonces es correcto. Cuando yo digo ohuereco, pronuncio todito. O digo oreco. Podemos escribir, entonces no hay problema. Si es que Igual pueden igual. escribir o decir oreco o ohuereco. Es solamente apocopación, acortación de una frase o palabra. La misma cosa cuando decimos ouara, es correcto. O si decimos ouvaera, también es correcto. Solamente que acortamos la frase. Y eso es lo más común. Es una característica del guaraní. Muchas gracias, profe. De nada. Upeya huereco hayepa potei. Patei, el número 11. Ella pone ella ayudera jaipumoko añe erejebe. Y acá cada palabra tiene un significado diferente. Por ejemplo, japu. Ma eje dice japu, quemar. Jajepu ma eje dice caro. Caro. Jaupeya pepe yapota con arejebe, ya sea una oración o un párrafo utilizando, ¿verdad? Estas palabras. Ustedes pueden utilizarlo así como está o pueden utilizarlo, ¿verdad? Conjugando o poniéndole partícula. Eso no hay ningún problema. Solamente tienen que utilizar correctamente. Jaupeya huereco pacoin. Jaje iñande pacoin jape. Emogendako añe y muandujerupi. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a clasificar estas palabras que tenemos acá. Todas estas van a clasificar según su acento. Jaapeya huereco, muandujepureko, que viene a ser acento prosódico o natural. Ñeei muandujeteiva, que son palabras monotónicas o que tienen una sola vocal tónica. Ñeei muandujetaba, que son las palabras que tienen más de una vocal tónica. Muandujepureko huerekoba, maja ape. Guataba, yaguá, yurute, mimbo, maite ape ñamoita ape. Ape ikatu ñamoi, yaguá, hayepa. Yagua, va eres porque ope acento prosódico natural. Ope muandujendo yehairi, va jaupe ajera jina pureko. Hayepa. Ja ñeei muandujeteiva. Tiene una sola vocal tónica. Yagua panda ikatu ya ñamoi ape. Ikatu abei. O huerecojina una vocal tónica ante yagua a y catúa veña moi. Ñeei muandujetaba, que tiene más de una vocal tónica. Va e catuña moi ape y catuña moi te mimbo e. Y catuña moi ape. Te mimbo te mi ape ya huereco vocal tónica y. Hayareco vocal tónica e. Entonces tiene más de una vocal tónica. Solamente que no podemos marcar. ¿Por qué? Porque la segunda vocal tónica también recae sobre la vocal final. Entonces temimbo e es una palabra que tiene más de una vocal tónica. La vocal tónica es la i y la vocal tónica es la e. Y así van a ir buscando, ¿verdad? ¿Entienden este ejercicio? Van a clasificar según el acento o la vocal tónica que tenga. Bueno, una vez que terminan, esto nos dice en el 13. Emoñe epg umiñe emogendaba ecue. Quiere decir, emoñe epg heisejina, pea heisejina separo en sílabas. Umiñe
emogendaba las palabras que clasificamos acá, ¿verdad? Ohuerecoba puso japundiecoin. Las palabras que tienen puso y digrama. Por ejemplo, entonces, uno de los candidatos es Temimboe. Temimboe ohuereco hina, oreco puso, ha ohuereco abei pundiecoin. Na amehina ohuereco puso, ha ohuereco abei pundiecoin mbe. Entonces, este es un candidato a separar en sílaba. Estoy queriendo marcar acá el puso, no puedo, pero para que se den cuenta. Haya separar te, mi, bo, ja, puso forma sílaba con la vocal que le sigue. De esta manera tiene que quedar te, mi, bo, e. El puso dijimos que es una consonante y que forma sílaba con la vocal que le sigue. Esto está en la primera regla, ¿verdad? Ustedes ya tienen que saber que es del alfabeto. Entonces, de esta manera, entonces son 13 ejercicios que ustedes tienen que desarrollar. Y en estos ejercicios ustedes ya retroalimentan la primera regla y también la segunda regla. Por eso les digo que es de suma importancia que ustedes puedan hacer todas las tareas que yo les doy. Porque esto viene a ser una evaluación formativa para ustedes, para que ustedes realmente sepan cuál es su condición, cómo están. Si ustedes no hacen estos trabajos, entonces no van a poder evaluarse a sí mismos. ¿Alguna consulta, gente? Nada, profe, realmente nos ayuda mucho estos ejercicios. Bien, entonces yo voy a estar alzando la grabación de esta clase, ¿verdad? Enseguida ya en la plataforma para que los alumnos que no pudieron de repente estar en clase o no entendieron algunas cosas puedan volver a mirar la clase, ¿verdad? Y además, siempre estamos dispuestos en el grupo de WhatsApp para cualquier ayuda en el momento que ustedes estén realizando sus trabajos, sus ejercicios prácticos. Así que cualquier momento ustedes me pueden preguntar cualquier duda que tengan. Profe, Sí. un agradecimiento por darnos la oportunidad de poder hacer los trabajos este fin de semana, profe, nos fue de gran ayuda. Gracias. Dale. Me alegro que haya podido cumplir con eso. Así mismo. Y como Gracias digo, por el tiempo. siempre estoy dispuesta. Así que cuando ustedes estén haciendo, no entienden algo, entonces igual manden un audio ahí en nuestro grupo, pregunten, porque las consultas que haga cualquiera de ustedes, entonces sirve también para otros compañeros. Bueno, gente, hasta Profe, acá entonces, sí. hay tarea ahora, tengo que hacer un comentario sobre algún foro del que Marzo hace en el día de hoy. Y ustedes tienen que mirar acá en la sesión 1, ¿verdad? En la sesión 3, que es la sesión de hoy, ¿verdad? Entonces, Sí. acá hay solamente para compartir y opinar, ¿verdad? No le puse el foro, falta que ponga el foro. Ustedes tienen que compartir, tienen que opinar en el foro. Enseguida voy a poner el foro ahí para que opinen. Debajo de Profe. que es un artículo del diario, creo que es Última Hora, entonces van a leer que el guaraní es el idioma de la confianza. ¿Por qué? Para los paraguayos
decimos eso, que el guaraní es el idioma de la confianza. Ustedes van a leer ahí y comentan en un yo para. Eso sería. Siempre en los foros yo le pongo un puntaje, ¿verdad? Entonces también veo ahí la asistencia de ustedes y se ganan también ustedes un puntito. Dale, gracias, profe. Bueno. El otro día, el segundo foro ya no pude hacer, no me di cuenta del tiempo límite. Bueno, y les voy Estaba a haciendo dar, la ¿verdad? tarea. Todo esto. Profe, Sí, yo tampoco no hice los foros, pero sí tengo la asistencia del día 1, por ejemplo, tampoco no me di cuenta que tenía fecha límite. sí, tienen que fijarse siempre en la fecha de cada foro, de cada taller, ¿verdad? Si es un archivo, ustedes pueden bajar en cualquier momento, pero si es una tarea o un cuestionario, siempre tiene fecha límite. En este caso, por ejemplo, los archivos pueden bajar en cualquier momento, pero los foros, los cuestionarios, las tareas para entregar, eso sí tiene un límite. Entonces, el foro, por ejemplo, les voy a dar toda la semana para que ustedes puedan completar. Sobre hoy y seguramente mañana va a haber otro foro, así que para que puedan completar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Dale, gracias. Cualquier consulta, estamos a las órdenes en el Profe. grupo de WhatsApp. Profe,